Hola mis hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya llegamos al 1 de agosto de este año 2021. Y bueno, el Señor hasta aquí nos ha acompañado. Vamos a comenzar nuestro culto hoy día con la lectura bíblica que encontramos allí en el Salmo 100, un salmo muy conocido. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, nos alegramos y nos regocijamos, Padre Celestial, en tu nombre. Reconocemos, Padre Celestial, que tú, Señor, eres nuestro Creador, que tú nos has acompañado de siempre, que tú nos has conocido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, que tú, Padre Celestial, hiciste un tremendo sacrificio por nosotros. Bendito Señor y Padre, alabamos tu nombre, Señor, en todo momento, Señor, reconociendo todas estas cosas, Señor, reconociendo tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, y reconociendo, Señor, que somos siervos, Padre Celestial, negligentes, Padre Celestial, y que necesitamos, Señor, de alguna manera, Señor, perseverar, Señor, en nuestra santidad, Padre Celestial. Bendito Dios y Padre, te rogamos, Señor, que nos acompañes, Señor, durante este culto, Señor. Te rogamos por cada uno de los hermanos, Padre Celestial, por cada una de las personas que van a ver este mensaje, Señor, a escuchar este mensaje, Señor, que no es mío, Padre Celestial, es un mensaje tuyo, Señor. Bendito Dios y Padre, quédate con cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, amigos, Padre Celestial, que están escuchando, Señor, que están viendo este culto, Señor. Te lo rogamos, Señor, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace
Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al momento de el mensaje de la palabra del Señor. Y como hemos venido haciéndolo todos estos domingos, estamos centrados en la serie de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. En esta ocasión vamos a leer la epístola a los Filipenses capítulo 3, versículos desde el 12 hasta el 16. Y dice la palabra del Señor así: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto último sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra, que en el día de hoy nos tiene un mensaje muy especial. Aquí vamos a hablar un poco, y este mensaje tiene un poco de deporte, podríamos decirlo. El apóstol Pablo acostumbraba a hablar acerca del deporte, de las carreras, de la competencia. Bien, en el día de hoy, todo lo que es el deporte, y haciendo esta introducción a propósito, fascina a todas las personas, y toda la mayoría de todos nosotros de alguna manera vemos o estamos contactados con lo que son los deportes. Algunos, por ejemplo, los más masivos como el fútbol, por ejemplo, por decir una cosa, otros tal vez se fascinan con otros deportes que no son tan masivos. Entonces todos están fascinados, por ejemplo, con que su equipo favorito o su competidor favorito llegue a las finales de los campeonatos en los cuales está compitiendo. Y eso mueve muchas masas, y hoy día se ha convertido inclusive hasta en un lucrativo negocio. Entonces, es tanta la pasión que genera esto, que de repente nos olvidamos de todas las cosas que estamos pasando, de los problemas de la economía, de la delincuencia en las calles, inclusive de la pandemia. Pero también muchos se olvidan inclusive de cómo sobrellevan lo que es su vida cristiana. En estos días, amados hermanos, acaba de terminar la Copa América, se está desarrollando la Copa Libertadores, y en estos momentos todavía estamos en plena los Juegos Olímpicos, en plenos Juegos Olímpicos, en plenas competencias de los Juegos Olímpicos. Eso es lo que quería decir. Entonces, pero el mundo parece detenerse, porque el mundo se centra en las competencias para olvidarse de todas estas tribulaciones, de todas estas aflicciones. Bueno, como decía recién, el apóstol Pablo parecía que estaba también pendiente un poco de los deportes. Al parecer, y aquí estoy especulando, era un aficionado a los deportes. ¿Por qué? Porque siempre hace como referencia a este tipo de cosas en sus cartas. Allí en 1 Corintios 9:26 dice: así que yo,
de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. En Efesios también, ahí en el capítulo 6, versículo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aludiendo a un poco a las competencias, ¿no? Y ya al final de su vida escribió, ya cuando iba a ser sacrificado, dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, dice, he guardado la fe. También le dijo a los corintios que debían llevar vidas puras y abstenerse de las cosas malas, usando como ejemplo los premios de una competencia. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Ah? Pero uno de los ejemplos que Pablo usó más fue el de la carrera. ¿Ah? No el de la lucha propiamente tal, sino que el de la carrera, el de correr. En aquellos tiempos también se hacían los Juegos Olímpicos, ¿ya? Y las principales atracciones en ellos eran las carreras. Ahí los Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo en el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Allí en Romanos capítulo 9 versículo 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, todos estos ejemplos que la palabra del Señor nos habla acerca de esta vida que el apóstol Pablo, de esta vida en Cristo que el apóstol Pablo considera como una carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, este mismo ejemplo que Pablo está dando en el verso 14, es el tema y es la enorme preocupación que tiene Pablo por el crecimiento espiritual de los hermanos. De eso es que nos hablan todos estos versos que hemos visto en todos estos capítulos y principalmente el texto que nos tenemos para el día de hoy allí en el capítulo 3, versículo del 12 al 16. Pablo está en cierta forma previniendo a todos los cristianos de aquella época de una herejía que ya se había presentado dentro de la iglesia, que son los antimonios. Antimonios, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde salieron esto? Ellos enseñaban que no había ninguna ley que afectara la vida cristiana, que ellos estaban bajo la ley, bajo la gracia de Dios y que no importaba lo que hicieran en su cuerpo, al final Dios los iba a perdonar, que no hacía falta ninguna disciplina y ningún esfuerzo más. Entonces ellos estaban en una absoluta en un error muy grande al considerar de que porque eran salvos entonces podían hacer lo que querían. Creían que por ser salvo tenían licencia para pecar, lo cual es una herejía, podríamos decir, del porte de un buque, ¿ya? Y diría que más grande que eso, ¿ya? Entonces esta enseñanza era una de las herejías, podríamos decir, de las desviaciones, de los errores que estaba penetrando la iglesia del primer siglo. Entonces el apóstol Pablo quiere que
quiere prevenirnos y quiere prevenir a los filipenses de estas cosas. El apóstol Pablo, tal como nosotros, era una nueva criatura, con un corazón nuevo, y tenía una disposición que anhelaba la santidad, que estaba unida a Cristo, que poseía una nueva mente, una mente de Cristo, había sido justificado, había sido perdonado, se le había conferido la justicia de Cristo, y a pesar de ellos, el apóstol Pablo dice que no era perfecto y que estaba expuesto a la tentación y que vivía todavía en una carne que no era perfecta. Entonces todavía era un pecador y lejos de haber alcanzado la perfección, la buscaba con todas sus fuerzas. Entonces aquí Pablo nos está dejando saber de que él no era perfecto. Entonces, y podemos nosotros, increíble, porque nosotros que ahora en el siglo XXI vemos la imagen de Pablo como un ser totalmente consagrado, que había tenido una vida perfecta o que llevaba una vida perfecta, pero no era así. Que él mismo nos diga que no es perfecto, nos deja ver la falsedad de esta enseñanza de los antimonios, que decían que no importaba lo que hiciéramos, total estábamos salvos. No. El verdadero creyente va creciendo espiritualmente. El verdadero creyente quiere, no solamente va creciendo espiritualmente, sino que quiere crecer espiritualmente, porque al final nuestra meta es ser como Cristo. Los cristianos tenemos un modelo y en base a ese modelo queremos crecer, en base a ese modelo queremos avanzar, y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. No lo somos todavía, pero nuestro deseo es parecernos más y más a Él. El apóstol Juan ya nos lo dice allí en primera de Juan capítulo 3 versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Juan? En este caso, el apóstol Juan, no el apóstol Pablo, que la semejanza a Cristo es nuestra meta. Y volviendo al tema de los deportes, estamos en una carrera y nuestra meta es ser como Cristo. Y aunque no podemos lograr esto mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, vamos a ver 6 prerequisitos que nos ayudarán a alcanzar esa meta mientras estemos en este cuerpo, que nos puede ayudar a correr esta carrera mientras estemos en este cuerpo, ¿ya? Entonces, el primer requisito es que tenemos que ser sinceros. Sí. Allí el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más en bien para el progreso del Evangelio. No que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Entonces, hemos hablado de los grandes méritos del apóstol Pablo y los logros del apóstol Pablo, y él mismo dice que a pesar de todo eso, de esto ya hablamos ya hace un rato, él mismo no ha alcanzado esta perfección. Mientras estemos en este cuerpo, no somos perfectos ni hemos alcanzado ser como Cristo en su totalidad. Pecamos, fallamos y no hacemos lo que queremos hacer. El mismo Pablo lo dice. Allí en Romanos capítulo 7 versículo 24. Dice: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hay mucha lucha, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay mucha lucha entre la carne y el espíritu. Hay unos nuevos deseos cuando somos regenerados. Queremos ser como Cristo, pero a la vez todavía estamos en estos cuerpos que nos incitan a pecar. Eso es una realidad que todos tenemos que asumir. Entonces, el primer requisito es que tenemos que ser sinceros y reconocer que no somos perfectos. Y aquí hay que tenerlo claro, porque nos faltan los cristianos que se creen perfectos. Don perfecto y doña perfecta, que creen que por ser cristianos, hijos de Dios, ellos son el modelo. No, el modelo no somos nosotros mismos. El modelo es Cristo. Y ninguno de nosotros hemos alcanzado esa perfección. Pero nosotros tenemos que seguir ese modelo. Entonces tenemos que vernos a nosotros mismos como el más miserable pecador delante de la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que todavía no la hemos alcanzado. El segundo requisito es alcanzar que viene es alcanzar el premio requiere el esfuerzo máximo. De acuerdo con el texto dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Repito, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está refiriéndose a sí mismo y reconociendo, yo no he alcanzado, yo prosigo adelante, yo sigo esta carrera, no me quedo sentado, no me quedo inmóvil, no me quedo tranquilo, sino que prosigo adelante, no me quedo sin hacer absolutamente nada. Él ya se sentía que era salvo, pero él continúa diciendo, yo prosigo. Él no se conforma. Y es un llamado para nosotros también. Nosotros no debemos conformarnos. No, si yo ya conozco la Biblia. No, si yo ya fui a la iglesia, fui a la escuela dominical cuando era niño. No, nosotros todavía tenemos mucho que aprender. Y no lo vamos a aprender todo en toda nuestra vida. Y no vamos a tener toda la perfección según el modelo de Cristo en ningún momento de nuestra vida. Pero tenemos que estar en esa carrera. En otros versos el apóstol Pablo nos dice que la vida cristiana es una lucha permanente y un trabajo. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, y ese Él es Cristo, ¿ya? Lo cual actúa poderosamente en mí. También nos dice que es una batalla. Allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice, pelea, le dice a Timoteo, al discípulo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces también nos enseñó que es necesario que por medio de muchas tribulaciones, no solamente del trabajo, de la batalla, sino que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Allí en Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces todas estas cosas son posibles porque ya hemos sido salvados. Pablo nos está diciendo aquí que prosigamos para ser salvos en este camino de la salvación. No nos está diciendo que prosigamos para ser salvos, sino que prosigamos porque somos salvos.
¿Ya? Entonces, eh, para alguien que quiere participar en alguna competencia mundial, en las Olimpiadas que se están haciendo en este momento, hay un requisito. ¿Cuál es? Tienes que ser ciudadano de ese país al que vas a representar. ¿Ah? Ciudadano chileno, norteamericano, brasileño, argentino, qué sé yo. Entonces, como ciudadano de ese país, tú vas a competir en esa Olimpiada. ¿Ah? O vas al Mundial de Fútbol. Y allí los jugadores, y hay todo un movimiento de nacionalidades y cosas por el estilo, y unos se nacionalizan de un país por el cual les conviene competir, o por el suelo por el cual nacieron, y quieren representar a ese país con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Entonces aquí es algo parecido. Es algo parecido, no quiero decir que sea igual, pero es algo parecido. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Es el reino de Dios. Y en ese reino de Dios es por el cual nosotros corremos en esta carrera, que es ser como nuestro modelo, como nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se participa en esta competencia. Y el apóstol Pablo nos recuerda esta ciudadanía en todos los cielos. Ya que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos esta responsabilidad de correr con paciencia esta carrera. Prosigo adelante, dice el apóstol Pablo, y él sigue diciendo, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Jesús. Este verbo asir significa tomar, alcanzar, atrapar. Asido, o sea, estoy asido de una cuerda, estoy asido de un árbol, estoy asido de algo, o sea, estoy tomado, he alcanzado algo, ¿ya? Entonces, lo que al final del verso quiere decir es que Pablo corría para alcanzar lo mismo para lo cual Cristo lo había alcanzado a él, por lo cual se había sacrificado él. Entonces, la meta de Pablo en la vida estaba acorde con la meta de Cristo. En la traducción, en la nueva traducción, en la nueva versión internacional dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar, no usa el verbo asir, dice, esperando alcanzar aquello, para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces, ya hemos dicho que el primer requisito era que tenemos que ser sinceros, reconocer que somos pecadores y reconocer esta necesidad de avanzar, de que tenemos que correr esta carrera. Y el segundo requisito es alcanzar este premio, que requiere un esfuerzo máximo de parte de todos nosotros. Entonces tenemos un tercer requisito, ya avanzando en el versículo 13, dice, tercer versículo, alcanzar el premio requiere una concentración absoluta. Dice el versículo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Bueno, Pablo vuelve a decir que no lo había alcanzado. Y aquí en el verso 13 nos vuelve a repetir lo mismo. Pero nos dice que él hace algo más. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se olvida de lo que quedó atrás y se extiende a lo que está hacia adelante. ¿Y qué nos quiere decir con esto el apóstol Pablo? Que debemos tener una concentración absoluta en la meta que queremos alcanzar. Fíjense ustedes en lo siguiente. Cuando ven en las Olimpiadas a los competidores correr, fíjense si dan vuelta la cabeza hacia atrás o siempre la tienen al frente.
¿cierto? Que siempre la tienen al frente, jamás dan vuelta la cabeza hacia atrás. Ellos están mirando la meta, ellos están mirando allá la cinta, ¿ah? Y están corriendo hacia esa cinta y jamás miran atrás, porque si llegan a mirar atrás, pueden tropezar, pueden chocar, pueden desviar su camino, ¿ah? Como a muchos corredores les ha pasado, ¿ah? Si un corredor mira hacia atrás, ¿ah? Puede desviar su camino y chocar con otro competidor. Entonces, un corredor que está mirando hacia atrás no está concentrado en lo que está haciendo. Entonces tenemos que tener una concentración absoluta. Ya, pero volviendo a la vida, ¿qué significa esto y cómo se aplica a todas estas cosas? Bien, pues, tampoco tenemos que mirar hacia atrás. No podemos, mis queridos hermanos, vivir lamentándonos lo que habíamos sido antes. No podemos vivir quejándonos de cómo nos criaron nuestros padres, ¿ah? Que tampoco son perfectos, ¿ah? Que cometieron los errores. No podemos vivir lamentándonos acerca de cómo fuimos educados en el colegio, de lo malo que fue este profesor conmigo y por eso tengo un trauma. No podemos vivir lamentándonos de la situación que teníamos cuando éramos niños y yo no tuve las oportunidades que los demás, así que yo me lamento de eso. No podemos vivir lamentándonos de todas estas cosas, ¿ah? Tenemos que mirar hacia adelante. Tampoco podemos vivir pendientes de los triunfos o los logros pasados, ¿ah? Aferrándonos a esas cosas. Muchas veces, y yo perdone que sea un poco crítico con el mundo cristiano, si pasa en la iglesia presbiteriana, incluso dentro de nuestra iglesia presbiteriana, que muchos viven o se estancan en las glorias pasadas de la iglesia, cuando nosotros hay que mirar hacia adelante a todo el mundo que hay, al que hay que predicarle, a toda la mies que hay que cosechar. No podemos vivir aferrándonos a nuestros logros pasados o aferrándonos a nuestros fracasos pasados, ¿ah? No podemos vivir pensando en las cosas que pasaron, ¿ah? Entonces en algún momento tenemos que mover nuestros chips y mirar hacia adelante. El pasado siempre nos perturba o nos atormenta. El pasado siempre nos desvía, nos desconcentra de todo el camino o de la carrera que estamos corriendo. Entonces, hoy prosigo hacia adelante, mis queridos hermanos, o proseguimos hacia adelante concentrados, ¿ah? Estirando la mano para alcanzar esa meta, ¿ah? Que es parecernos más a Jesucristo. Y pasemos al cuarto requisito inmediatamente. Alcanzar el premio requiere una motivación apropiada. Allí en el versículo 14, el mismo versículo, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ah? Prosigo nos habla del esfuerzo permanente, constante. Recordemos, amados hermanos, que hay uno de los 5 puntos del calvinismo es la perseverancia de los santos, el esfuerzo permanente, el estar siempre en esta carrera, ¿ah? Prosigo, ¿ah? Nos habla de este esfuerzo permanente. Entonces esta palabra se usó para descubrir, ¿ah? A un cazador que ansiosamente buscaba a su presa, ¿ah? Así más o menos como en el griego se usaba. Entonces Pablo ponía todo su esfuerzo en llegar a la meta. Entonces, y no vamos a recibir el premio en esta tierra, no, nunca lo vamos a recibir, ¿ah? No es hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y seamos como Cristo que recibiremos nuestro premio, ¿ah? Y vamos a recibirlo, y esa es nuestra motivación, vamos a recibir ese premio,
cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Nuestra motivación, nuestro premio es que un día seremos como Él, como nuestro Señor Jesucristo. No como un Dios, sino que seremos limpiados, seremos justificados, le veremos a Él cara a cara. Hoy día, ¿qué sabemos de nuestro Señor Jesucristo? Sabemos lo que las Escrituras nos dicen y nada más. Pero un día no solamente vamos a tener ese conocimiento, sino que le vamos a ver y le vamos a oír personalmente. Como un corredor, mis queridos hermanos, cuando llega a la meta, levanta las manos en señal de victoria, el apóstol Pablo declaró al final de sus días, dijo lo siguiente, allí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amados hermanos, que ese sea nuestra motivación, las mismas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo murió glorificando a nuestro Señor. El quinto requisito: alcanzar el premio requiere un reconocimiento justo. Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y ustedes me preguntarán, oiga, pero aquí hay como una contradicción, como si el apóstol Pablo no reconocía no haber alcanzado la perfección ni el nivel según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que dice aquí los que somos perfectos? El apóstol Pablo no andaba solo en esta carrera. Aquí están incluidos todos los cristianos. Así que dice todos los que somos perfectos. Y él no se está refiriendo a que todos somos perfectos en la práctica, porque eso estaría contradiciendo, como diríamos, todo lo que él ha dicho anteriormente. Más bien se refiere a todos aquellos que gozan de la justicia de Dios, son perfectos en Cristo Jesús. O sea, todos todos estamos, podríamos decir, justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y esa justificación nos califica para la vida eterna. No es que seamos nosotros el modelo, sino que fuimos perfeccionados, estamos siendo perfeccionados, y todos los creyentes debemos pensar lo mismo en cuanto a la carrera del cristiano, cómo llegar a esta meta. Y tenemos que tener todo el mismo sentir. Todos tenemos que estar en la misma unidad. Entonces dice, como todas las cosas, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, ese divino poder nos hace, nos perfecciona. Entonces, no es
que seamos perfectos en nuestra conducta, sino que somos perfectos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces, para que vayamos entendiendo eso, entonces hemos sido justificados, o sea, hemos sido, a ver, también se usa esta expresión, hemos sido lavados, estábamos sucios, podridos, estábamos revolcados en el barro, ¿ah? Y el Señor Jesucristo nos ha lavado. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y el sexto requisito y último es: alcanzar el premio requiere que tengamos un mismo pensamiento. Allí en Filipenses 3:16, el texto que estamos viendo dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Ya? Si hay algo que debe distinguir a la iglesia es su unidad. ¿Ah? Mire lo que dice los textos ahí en Hechos acerca de la iglesia primitiva. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según necesidad de cada uno. Y todo en Hechos 22, Hechos 2, 44 al 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, vuelvo a repetir, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, todos unánimes estaban juntos. Todos estaban juntos, perdón. Qué diferente es a la vida del cristianismo de hoy. Amados hermanos, los cristianos de aquella época se sentían unos, sentían esa unidad en torno a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, amados hermanos, cuando antes de la pandemia, aún viendo las caras, es difícil ver esa unidad dentro de los cristianos, o una misma unidad dentro de los cristianos. Yo, con mucho dolor, y lo he repetido muchas veces, he sido crítico de aquellos cristianos que dicen: no, si yo no voy a la iglesia a mirarle la cara a nadie, sino que voy a escuchar la palabra de Dios. Yo entiendo que aquellos cristianos a veces están un poco resentidos con aquellos criticones que hay dentro de la iglesia, pero ese no debe ser el espíritu que nos debe llenar, sino que el espíritu debe ser un espíritu de comunidad, de un espíritu de unidad con los demás cristianos. La iglesia no es una iglesia de individuos, es una iglesia de comunidad. La misma palabra iglesia significa reunión, asamblea. ¿Ah? Entonces todos tenemos que tener una comunión, o sea, común unión. Comunión, la palabra compuesta. Común unión, una comunión. Entonces, una unión en torno a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y hoy día, mis queridos hermanos, con motivo de la pandemia, pasan dos cosas. Uno, se echa de menos tal vez el contacto físico, el sentirnos unidos en cuanto a Cristo. Pero también muchas veces los hermanos también se distancian al no poder verse. Unos se aferran más, otros unos están pendientes de ver estos cultos, otros están pendientes de las reuniones de oración que tenemos los días viernes, y bueno, pero otros se han ido distanciando, y qué lamentable, amados hermanos. Así que yo los invito a tener esta común unión, esta comunidad, este sentir, que tengamos todos nosotros este mismo pensamiento. Si somos hermanos en Cristo,
somos todos salvos. ¿Ah? Así es que los invito a tener este sentimiento en sus corazones. De manera, amados hermanos, que para terminar este mensaje, si somos cristianos, hemos entrado a una carrera. Y en esa carrera ya se dio el disparo de salida. Mis hermanos, tenemos que correr hacia una meta que es Cristo, nuestro modelo. No corremos para ser ciudadanos, sino que corremos porque somos ciudadanos del cielo. Por eso corremos. Entonces es el deseo de cada creyente salvado correr esta carrera para parecerse más a su Salvador. Yo quiero ser como Cristo. No en sus características de Dios, sino que en su perfección, en su santidad. Si tú no eres cristiano, ni siquiera has salido de la línea de arranque, ni siquiera estás en el carril de partida, todavía estás en la línea de salida. La única manera de participar en esta carrera es venir a Cristo arrepentido por tus pecados, reconocer que eres un pecador. Aquí no existe don perfecto o doña perfecta. Cada uno tenemos que humillarnos ante el Señor. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Y yo quisiera citar las palabras de un conocido pastor norteamericano, muy en boga en el día de hoy, que se llama John MacArthur, que él dice lo siguiente, dice: en la ladera de los Alpes suizos, él fue a visitar los Alpes suizos, hay una señal que rememora a un hombre que murió en su intento de llegar a la cima de una montaña. Y allí está escrito su nombre y este breve mensaje: murió escalando. Entonces, el mensaje de todo cristiano debería ser el de morir mientras asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza de Cristo. Morir escalando. Hasta aquí el mensaje del día de hoy, amados hermanos, que el Señor les bendiga.
Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este culto de adoración en el día de hoy, con este mensaje tan inspirador y tan motivante para nuestra vida cristiana. Los quiero invitar a que participen, amados hermanos, de las reuniones de oración que hacemos los días viernes a las 19 horas por la plataforma Meet. Invitamos a todos los hermanos, hay muchos hermanos que yo sé que tienen correo electrónico Gmail, así que pueden integrarse a esta plataforma para reunirse todos y tengamos este momento de comunión, orando todos juntos por el reino del Señor. Como también quedan invitados a ver perdón, no a ver, sino que a escuchar el programa de radio los días jueves a las 21 horas por Radio Alternativa FM 105.5. Vamos a terminar entonces con una oración y vamos a impetrar la bendición apostólica tal como aparece en Hebreos capítulo 13 versículo 20-21. Bendito Señor y Padre Celestial, te rogamos, Padre Celestial, una vez más que nos acompañes, Señor. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, por este mensaje, Señor, que la palabra del Señor nos da, Padre Celestial, en cuanto, Señor, a esta carrera importante que debemos correr, Señor. Te rogamos por aquellos hermanos que están enfermos, Padre Celestial, que aquellos que están muy delicados de salud, Señor, por aquellos que están viajando, Señor. Te rogamos también por aquellos que tienen dificultades económicas, Señor, dificultades, Señor, también, Señor, en toda su vida, Señor, en su convivencia, ya sea en el trabajo, en la calle, en la casa, donde sea, Padre Celestial. Cuídalos a todos, Padre Celestial. Te rogamos, Padre Celestial, que nos acompañe durante esta semana, Señor, y nos vamos a volver a reunir, Señor, mediante este culto de adoración, Señor, la próxima semana. Te rogamos todo, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga.